Tardes, hermanos, que Dios le bendiga. Gracias a Dios por esos cantos que cantamos, ¿eh? Gloria al Señor. Espero que tocó el corazón de alguien esta noche. A mí me toca la primera palabra, se encuentra en San Lucas, capítulo 23 y versículo 34. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Aquí vemos una interesante cosa, que los hermanos estaban buscando un rey natural, un rey de la tierra, y el Señor vino para hacer otras cosas, pero ellos esto no entendieron. Allá en Zacarías habla sobre ellos, tu rey vendrá. Creo que estaban enfocando en ellos. Los israelíes siempre estaban buscando un rey. Hoy en día la misma cosa están buscando. Y el Señor no vino en un caballo blanco y como alguien que iba a librar. Vino un asno que enseña la humildad de él, pero no entendieron. Y él trató de decirles para que entendieran, pero no entendieron. Fueron a Pilato y Pilato le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Y dice, tú dices. Fue a Herodes también, él estaba celoso porque no quería repartir su reino con otro rey. Sí, estaba muy celoso. Pero la cosa más importante aquí, donde Dios dice que no entienden, recuerda que ellos estaban llorando por él y él dijo, no llores por mí, llore por ti mismo y tus hijos, porque va a venir unas cosas más. Pero el Señor no vino simplemente para ser rey, ya era rey, ya estaba llegando a traer otra cosa para nosotros, salvar nuestras almas, hermanas y hermanos, vino para morir por nosotros. Y vino humildemente para morir en la cruz, pero ellos no entendieron. Como hoy hay muchas personas que no entienden hoy tampoco, están metidos en tanta religión y todo ello que no leen la Biblia, no miran a ver. Y la Biblia, todo es sobre Cristo Jesús, del principio al fin. Si tú lo leas, la palabra dice estudiar. Estudiar significa leerlo, léalo y verás. En toda historia que tú lees ahí, verás Cristo Jesús. Y Él vino para decirles que Él vino a morir por ellos, dar el sacrificio para quitar nuestros pecados, quitarnos del castigo. Estamos encarcelados y quitar las cadenas de nuestras manos y librarnos del pecado. Pero todavía hay muchos que vienen y aceptan y todo, pero regresan a pecar otra vez más. Y creo que el problema es que no se convierten. Quieren ser salvos, pero no están convertidos. Hay que tratar totalmente de ser crucificado. Crucificado significa, hermanos, dar tu vida totalmente. Tú dices, ya este mundo no me agrada más. Este mundo no me atrae. Esa cruz del Calvario. Esa cruz un día lo entregaré por una corona. Y Dios me dará esa corona y entonces yo tomaré la corona y se lo daré a Él. Le diré, Señor, tú lo mereces más que yo, porque tú me has librado, me has dado la vida eterna. Allá en el Génesis capítulo 1 vemos que ahí dice, sea la luz, y fue la luz. Tristemente la luz está apagándose porque los hermanos cristianos no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Que nos salvó, hermanos, para ir a que la gente vea Cristo en ti y en mí. Y eso es una cosa que está muy triste en cristiano. Mi deseo más grande que todo, hermanas y hermanos, es que un día el hispano, la iglesia hispana, tenga un avivamiento real, donde la gente puede ver Cristo en nosotros y puede brotar en todos los países hispanoamericanos, donde están los hispanos, que todos comienzan a alegrar y mirar a Dios, Cristo Jesús, un avivamiento tremendo. Ha sido mi oración por muchos años ya. Oro por ello todos los días. No sé cómo pasará o cómo será. Yo oro a Dios, le pido, ay Señor, denos un avivamiento como allá en el libro de Hechos, un día, Padre Celestial. Así que, hermanos, el Señor vino para quitar tus pecados. Simplemente arrepiéntate y crea en Él. Que Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a las ciertas palabras
pues me toca la segunda palabra o frase. Igualmente se encuentra en el Evangelio de Lucas, hermanos. Vamos a seguir ahí en Lucas. Y vamos a leer rápido, porque es poquito tiempo, del 32 adelante. Dice, llevando también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, una a la derecha y otra a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos a estos malhechores, estos hombres que merecían la muerte. Hombres, la crucifixión era algo reservada para gente muy mala, gente que públicamente se rebelaba en contra de Roma, soldados extranjeros, espías. Y el Señor Jesús se encuentra entre estos 2 hombres, cumpliéndose lo que dijo Marcos, que fue contado entre los inicuos, el Señor Jesucristo. Y se encuentra aquí el Señor Jesucristo entre esta gente y los gobernantes burlándose de él, los soldados dándole vinagre y burlándose, si eres el Cristo, a ver, sálvate a ti mismo, queriendo descreditarlo y burlando al Señor Jesús. Y dice que el ladrón igualmente se burlaba de él. Dice en el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba ahí colgado le injuriaba, se burlaba, diciendo, tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. Y eso a mí me sorprende, hermanos, que alguien que está muriendo en una cruz, a un lado del Señor, sufriendo él también, tenga la amargura y la capacidad de todavía echarle males a otra persona en esa circunstancia. Hermano, ¿qué tan malo tiene que ser una persona para hacer eso? Y estos hombres eran malos. Pero algo pasó en el otro hombre. Yo no sé qué vio, si había escuchado todo lo que había sucedido, si había escuchado la entrada triunfal de Cristo presentándose como rey, si había escuchado lo que decía Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé qué estaba, nomás podemos especular qué pasaba por la mente de este otro malhechor. Pero le dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Este hombre en esos momentos pensó en el temor de Dios. Hermanos, siendo malo, mereciendo eso, sus hechos, estaba pensando en el temor de Dios, respeto, reverencia a Dios en esos últimos momentos, por lo menos en sus últimos segundos de su vida. Y luego dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Cristo era inocente, el Cordero sin mancha, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, muriendo allí. Y este hombre dijo, él no hizo ningún mal. Él no merece morir aquí, nosotros sí. Nosotros merecemos morir aquí. Y luego dijo en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso, la verdad, estudiando esto y viendo esto, le dice, acuérdate de mí. Cristo estaba muriendo a un lado de él. Y dice, acuérdate de mí. Y luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre tenía algo ya predispuesto en su mente, que Cristo iba a regresar. Porque cuando vengas, Cristo estaba muriendo, entonces iba a regresar. Cuando vengas en tu reino, el rey va a regresar.
Y dijo, vengas en tu reino porque Él es el rey. Decía arriba, este es el rey de los judíos en hebreo, griego, en latín. Él estaba viendo eso y yo no puedo saber qué pasó en su corazón, pero Dios sí sabe. Y este hombre en esos momentos vio a Cristo como el rey que iba a regresar. El rey que iba a regresar y va a regresar un día. Y luego dice, entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice, ¿por qué tienes que esperar hasta que venga? Hoy vas a estar conmigo. Hoy, porque creíste, porque tu corazón cambió. Hermanos, y yo sé que si este ladrón pudo haber seguido viviendo, hubiera hecho cosas buenas para demostrar su evidencia de su salvación también, pero no es por obras para que nadie se gloríe, hermanos. Pero este hombre en esos momentos recibió el perdón de sus pecados, hermano. Cristo en esos momentos dice, ¿para qué esperas? Tú me ves como tu rey. Voy a regresar, pero ahorita tú te vas conmigo. Amén, hermanos. Si llega hoy la muerte de tu vida, ¿tú te vas a ir con Cristo, hermano? Hermano, y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación, hermanos. Hermanos. Bendiciones, mis amados. Oímos palabra de perdón, palabra de esperanza, y vamos a meditar en la palabra de amor. En Juan, capítulo 19, versículo 25, 27, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos imaginarnos nosotros, mis hermanos, ese cuadro. Cristo Jesús colgado de una cruz, pendiente de una cruz, clavado de sus manos y de sus pies, sangrando, golpeado, porque en todo el trayecto hacia el monte de la calavera, el Gólgota, fue golpeado, fue escupido, fue humillado, fue lacerado. ¿Se imaginan ustedes el corazón de esa madre? Al pie de esa cruz. En ese momento, mis hermanos, se estaba cumpliendo la profecía que Simón les había dicho. En Lucas 2, del 34 al 35, dice, los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Si vemos nosotros todo el contexto, toda la historia en ese momentito, ahora Jesús se dirige a María y a Juan, que era el discípulo amado. Y ahí podemos nosotros, mis hermanos, ver esa humanidad de Cristo. Cristo, siendo Dios, estaba en cuerpo humano, como el tuyo, como el mío, mi hermano, mi hermana, sufriendo, padeciendo, y en medio de ese sufrimiento, en su humanidad, miraba a su mamá, a su madre. Mis hermanos, dicen que no hay amor más grande que el de una madre, después del amor de Dios. Imagínense ustedes ahora el amor de Cristo hacia esa mujer, que le dio el privilegio, mis hermanos, le dio el privilegio de dejarla bien cuidada. Ahí vemos esa humanidad, ese sentimiento para aquellos que no creen que Cristo fue auténticamente humano y auténticamente Dios. En ese momento, Él estaba dejando en las manos de Juan,
su discípulo amado. Fíjense, esa conexión de amor, mis hermanos. Pensemos nosotros, estoy muriendo. ¿A quién le dejo a mi familia? ¿A quién le dejo a mi familia? ¿A quién le dejo a mis hijos? ¿A quién le encargo a mi esposa? O si todavía tenemos padres, ¿a quién le recomiendo mis padres? Vemos esas palabras, mis hermanos. La preocupación filial, que quiere decir de hermandad, de esa proximidad, mis hermanos. Y aquí subraya su plena humanidad. Cumple la ley, honrando a su madre. No se habla de José, no se dice nada, no leemos nada. Posiblemente José ya había muerto. Tampoco se menciona de los hermanos, porque tampoco ninguno de ellos estaba presente. Entonces Cristo recomienda a María, a Juan. Así establece, mis hermanos, no solo cumple la ley, sino que establece esa comunidad de fe. Jesús establece una nueva familia espiritual entre sus seguidores. Hace esa conexión, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y María no era mamá física de Juan, pero sí había una conexión espiritual, mis hermanos. Nosotros como congregaciones, como iglesias, tenemos esa relación filial, esa conexión espiritual, mis hermanos. Por lo tanto, ahí también Cristo está dejando a la iglesia una grande responsabilidad, que es que como creyentes somos llamados a cuidar a nuestras familias. Llamados a cuidar a nuestras familias, incluso, mis hermanos, en tiempos de crisis personal. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar unos de otros, especialmente de aquellos que están desprotegidos. Hay una comunidad eclesiástica, mis hermanos. Hay una iglesia que, no siendo familia consanguínea, venimos a ser esa familia en Cristo Jesús, mis hermanos, cuidando de las necesidades de cada uno de los miembros. Y no solo de los miembros, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de llevar la palabra del Evangelio a aquellos que todavía no le conocen, que han oído, aquellos que dicen de oídas te he oído, pero tenemos la responsabilidad de traerlos a nuestra familia, a la familia de Cristo, mis hermanos. Tenemos que tener esa compasión, mis hermanos, en el sufrimiento. Muchas veces como congregaciones nos enclaustramos en las cuatro paredes y no salimos y no expandemos, no crecemos en la familia. El hermano decía anterior, el que de la primera palabra, que clamamos por un avivamiento. Pero para clamar, mis hermanos, también hay que orar. Y para clamar y orar, hay que caminar, hay que ir. Ese es el ejemplo que nos deja Jesús. María, he ahí tu hijo. Iglesia, he ahí los que han de venir. Si hay algo que causa indignación, es escuchar en las noticias que de repente una madre ha abandonado a alguien. Hace 9 meses, una noticia estremecía de alguna manera a las personas al escuchar que una madre dejó a su bebé recién nacido en un carro en Oklahoma para poderse ir a jugar por horas dentro de un casino. Eso causa lógicamente mucha indignación. Y en este pasaje vamos a abordar las palabras donde nuestro Señor Jesucristo experimenta el abandono del Padre. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, verso 45
y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este pasaje, hermanos, nos damos cuenta de las palabras más dolorosas o una de las palabras más dolorosas que el Señor Jesucristo está evocando de alguna manera lo que es el Salmo 22. Y para poder entender lo que estaba experimentando el Señor Jesucristo, es importante nosotros ver este Salmo que está lleno de profecías que hablan acerca de la muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hermanos, tenemos tres escenas. Tenemos una escena y es la oscuridad que estaba cubriendo el momento de la crucifixión, que dice la palabra del Señor, que esta oscuridad fue desde la hora sexta, las 12 del día, en pleno mediodía y hasta las 3 de la tarde. Así que tenemos un cuadro de oscuridad. 2, tenemos un cuadro de dolor, Y 3, tenemos una hora en particular. Dice la palabra del Señor que era las 3 de la tarde. ¿Y por qué eso es importante? Porque era a las 3 de la tarde que se ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo. Se hacían 2 sacrificios, uno durante las primeras horas de la mañana, a las 9 de la mañana, y otro sacrificio que se hacía a las 3 de la tarde. El de la mañana se hacía por los pecados cometidos durante la noche y el de la tarde por los pecados cometidos durante el día. Así que encontramos en este pasaje, hermanos, vemos cómo Mateo nos registra estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, que Elí está en hebreo y lama sabactani está en arameo. Y nos muestra, hermanos, lo que es el dolor que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo en este cuadro donde encontramos en los textos del contexto donde estaba sufriendo no solamente el dolor de los clavos, no solamente el dolor de la burla de la multitud que ahí se agolpaba, sino que también, hermanos, encontramos lo más grande y el dolor más grande causado, el abandono del Padre en la cruz del Calvario. Y eso nos hace recordar, hermanos, que Jesús fue abandonado para que tú y yo podamos ser acercados a Él. Pero vemos allá en el Salmo 22, hermanos, cómo nos muestra la causa del abandono. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes, el salmista escribe este salmo profético de alguna manera, donde ni siquiera se hablaba de lo que era la crucifixión, y que sin embargo en este pasaje nos habla también de la profecía que horadaron mis manos y mis pies, ya hablando de este sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a tener que encarar a consecuencia del pecado. Sigue diciendo, porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, dice, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. 3, pero tú eres santo. Ahí está la causa. El abandono de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y el sentimiento de dolor, de tristeza, de angustia, hermanos, no era tanto por el dolor en sí físico, aunque lo era también, pero era por el hecho de que por primera vez el Dios Santo, el Dios Padre Santo, abandonaba a Jesucristo en medio del sufrimiento a consecuencia que Él como santo no podía ver a su Hijo porque estaba cargando en Él los pecados de cada
uno de nosotros. Así que el abandono de Dios es el resultado de la santidad de Dios, hermanos. Dios es santo y no podía ver el pecado. Por eso lo que vemos, hermanos, que Dios, de acuerdo a lo que encontramos en Amós 8:9, y por cuestión de tiempo no vamos a ir para allá, pero hermanos, encontramos que Isaías 51, en el capítulo 51, encontramos, hermanos, que la oscuridad, escuche, la oscuridad tiene que ver con juicio. Así que esas horas de oscuridad, el juicio de Dios estaba siendo descargado sobre Jesucristo. Y el abandono que el Señor Jesucristo sufre en la cruz del Calvario es, hermanos, a consecuencia del pecado, de su santidad. Él estaba cargando nuestros pecados y por ende, hermanos, Dios Padre no podía estar con el Señor Jesucristo en ese momento porque Él era un pecador, como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Escuche lo grandioso, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que encontramos entonces, hermanos, lo primero, vemos que hay un cuadro de dolor, un cuadro de oscuridad, un cuadro de juicio, hermanos, en el cual nuestro Señor Jesucristo está experimentando esa situación tan dolorosa. Mire cómo lo sigue expresando el salmista en el Salmo 22. Dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Es como que dijera, Señor, Abraham clamó a ti y tú estuviste cuando él clamó. Señor, Isaac clamó a ti y tú estuviste allí, pero yo clamo, Señor, y estoy abandonado en este momento de dolor. Quiera Dios, hermanos, que al ver el dolor de nuestro Señor Jesucristo y el abandono que Él sufrió por tu causa y por mi causa, nuestro corazón pueda ser estremecido y no solamente conmovido, sino que nos pueda hacer voltear a Él para poderlo adorar y alabar por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que vemos entonces un cuadro, hermanos, oscuro, vemos un cuadro de angustia, de dolor, de quebrantamiento, de abandono, pero también, hermanos, las 3 de la tarde nos habla del sacrificio que estaba siendo llevado a cabo porque Cristo Jesús estaba siendo entregado por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado en ese preciso momento para que tú y yo, hermanos, podamos gozar y ser parte ahora del pueblo de Dios. Así que esas palabras dichas a las 3 de la tarde nos hablan que Jesús estaba siendo sacrificado en tu lugar, en mi lugar. Jesús fue abandonado porque Él estaba cargando en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros estábamos lejos, pero porque Él fue abandonado, nosotros hemos sido cercanos. Dice Efesios 2:13, y ya voy a terminar, 12:13 al 16, hermano, dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes de que Cristo Jesús fuera sacrificado y ofrecido como sacrificio a las 3 de la tarde para que tú y yo, mire, podamos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí, hermano, Cristo tuvo que ser castigado en un cuadro de oscuridad. Cristo tuvo que ser abandonado, hermanos, en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Y ese fue
el mayor dolor que él sintió. Por primera vez había una separación entre él y su Padre. La Trinidad estaba separada por primera vez en la historia. Esa es la copa de la ira de Dios siendo derramada, porque Dios Padre justo, juez justo, no podía dar por inocente al culpable. Hermanos, Cristo fue sacrificado por ti y por mí. Y es el resultado de que Jesús fue abandonado, hermanos, y tuvo que sufrir, que ahora podemos hablar de esta palabra, ¿no? De que nosotros hemos sido incluidos al pueblo de Dios para honra y gloria del Señor. Buenas tardes, hermanos. A mí también me tocó la quinta palabra y lo podemos mirar en Juan capítulo 19 y en el versículo 28. Juan 19, 28. Aquí, como acaban de mencionar algunos de los hermanos, el Señor Jesucristo estuvo en la cruz por 3 horas. El Señor Jesucristo estuvo en la cruz en una oscuridad tremenda y después se termina esa oscuridad y después, como acaba de hablar pastor Elmer, de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después viene con la siguiente palabra que la podemos mirar aquí en Juan capítulo 19 y en el versículo 28, ¿verdad? Y aquí es lo que nos dice Juan, nos dice la palabra de Dios. Dice, después dijo al discípulo, aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Y el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, ¿para qué, hermanos? Para que se cumpliera la Escritura, ¿verdad? Para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Hermanos, que sea un recordatorio, ¿verdad? Nosotros nos familiarizamos lo que es tener sed, ¿verdad? Por eso tenemos aquí agüita, ¿verdad? Limonada. Estamos familiarizados cuando uno tiene sed. Y cuando uno tiene sed, hermanos, que sea un recordatorio para nosotros, ¿verdad? Como lo podemos mirar aquí, el Señor Jesucristo, hermanos, era 100% Dios. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Deje que esto sea un recordatorio que Cristo, hermanos, se cansó. ¿Porque era qué? Era hombre. Pero no se le olvide, Jesucristo también era 100% ¿qué? Dios, 100% Dios. Que no se nos olvide que Jesucristo también, Él durmió, se cansó y también dormía. El Señor Jesucristo también se fatigó, se cansó. El Señor Jesucristo en ocasiones también lloró, como cualquiera de nosotros. Nos cansamos, dormimos, nos fatigamos y también lloramos. Cuando venimos delante de Dios, cuando usted está en una gran pena, en un gran dolor, usted viene delante de Dios y usted le llora a Dios. Cuando usted sabe, ¿verdad?, que algún hijo lo tiene en sus brazos y se le está muriendo, usted llora. ¿Por qué? Porque es un ser humano. El Señor Jesucristo nos demuestra que el Señor también lloró. El Señor Jesucristo también tuvo hambre, tuvo sed. Que sea un recordatorio, hermanos, que Él se compadece con nosotros. El Señor Jesucristo como hombre se compadece por nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia, obviamente hombre, 100% hombre, pero lo que lo distingue de nosotros como seres humanos, dice la Biblia, fue hombre pero sin pecado.
pero sin pecado, ¿verdad? Que sea un recordatorio que Cristo no es ignorante, hermanos, en las pruebas como humanos que pasamos. Como seres humanos, Él sabe las pruebas que cada uno nosotros pasamos. El Señor Jesucristo no fue, hermanos, ignorante al ser humano. Él fue un niño, fue un adolescente, fue un hombre de la cual pasó las cosas que nosotros también pasamos, las aflicciones, las pruebas, las luchas, los sufrimientos. Él es un experto, hermanos, escuche, Él es un experto en lo que se refiere al sufrimiento. Él no está ignorante acerca del sufrimiento, Él sabe. Acabamos de mirar acerca del sufrimiento que Él pasó, hermanos, ¿verdad? Lo miramos, ¿verdad? En la cruz, clavado, escupido, golpeado, burlado. Él fue un hombre, hermanos, que lo sufrió, por lo cual usted y yo podemos, Él se puede identificar con nosotros y nosotros traerle la situación que nosotros pasamos. Que hermanos, nos dice la Biblia en Hebreos 4, versículo 15 y el versículo 6, dice, porque no tenemos, escuche, un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo como humano. Pero dice la Biblia, en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado, sin pecado. Que no se nos olvide, hermanos, y que sea un recordatorio que Cristo, hermanos, no vino a buscar su satisfacción. Él no vino a complacerse, Él no vino a buscar, ¿verdad? El complacerse, Él no vino a buscar la comodidad, su placer, sino vino a buscar la voluntad del Padre. Él tenía poder para poder satisfacer su sed, ¿sí o no, hermanos? Él tenía el poder para poder satisfacer su sed. Él tenía el poder para poder satisfacer la necesidad humana que él tenía, hermanos, pero sin embargo no lo hizo. No lo hizo, hermanos, porque él estaba pensando no en sí mismo, no estaba en su comodidad, en su placer. Él estaba mirando, hermanos, complacer la necesidad del ser humano que es cada uno de nosotros. Hermanos, el pueblo le decía, si eres Dios, si eres hijo de Dios, le decían, sálvate y sálvate a nosotros. Y la gente le gritaba y le decía, tú salvaste a otros, pero no te salvas a ti mismo. A ver, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. A ver, demuéstranos, sal de la cruz, compruébanos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, que tú eres el profetizado en las Escrituras. Y él estaba en la cruz. Y sabe, hermanos, ¿por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué ignoró esas palabras? Porque si él, hermanos, como ser humano y como Dios, 100% Dios, él pudiera haberse bajado, pudiera haber satisfecho su sed, su sufrimiento, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano estaba en necesidad de un Salvador. Él no estaba buscando en su satisfacción, su necesidad. Él estaba buscando la necesidad de ¿quién? De cada uno de nosotros. De un Salvador. Y si Él se hubiera bajado, hermanos, ninguno de nosotros pudiera haber tenido la salvación que Él ofrece ¿a quién? A todos. Pero que no se nos olvide, hermanos, entonces, y este es un recordatorio, lo que podemos mirar aquí, que este sea un recordatorio, entonces, hermanos, que Él vino no buscando satisfacer con el mundo, con el pecado, con riquezas, con placeres. Se da cuenta que Él vino a complacernos a nosotros. Que esto sea un recordatorio, hermanos, que Cristo es el único que puede satisfacer la sed espiritual del ser humano. Cristo es el creador del universo y sabe lo único que puede satisfacer la creación es Jesucristo.
El hombre busca, hermanos, satisfacerse, hermanos, en el mundo con el pecado, con las riquezas, con el placer y con diferentes cosas. Pero Él estuvo allí, hermanos, perseverando, estuvo allí en la cruz, porque Él sabía que lo único que puede complacer al ser humano es Jesucristo. Que este sea un recordatorio, hermanos, que nada en este mundo satisface, sino es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo satisface la necesidad espiritual, nada más lo hace. Que este sea un recordatorio, hermanos, como la Biblia nos dice. Aquí tenemos a Cristo en la cruz por horas expuesto al sol, en la agonía, el sufrimiento, con labios partidos de sed. Esto nos demuestra que Cristo, el Hijo de Dios, era también hombre, aquel quien sacó agua de una piedra, ¿se recuerda? Con el pueblo de Israel que estaba sediento. Dios, a ver Moisés, ¿por qué, verdad, nos trajiste aquí al desierto? Mira, que muriéramos de sed. Y Dios le dice a Moisés, hey, ahí está el agua. Háblale el agua. A la piedra, perdón. Y le sale, ¿qué, hermanos? Agua. Ese es el Dios, hermanos, en el cual, hermanos, la Biblia nos dice, aquel que con el puro mando de su voz convirtió las aguas, el vino en agua, el agua en vino, perdón, en las bodas, ¿se recuerda? Ese es el Dios, hermanos. O sea, quiero que veamos, hermanos, que no era, que era incapaz, quiero que veamos que Él era un hombre 100%, pero también era Dios. Que Él pudiera haber convertido, satisfacer su sed, pero Él no lo hizo porque estaba pensando en quién, en sí mismo. Nosotros somos los que pensamos en nosotros, pero Cristo no. Él estaba pensando en quién, en nosotros. Él está pensando en quién, hermanos, en mí. Él estaba pensando en mí. Me recuerdo cuando la mujer samaritana en Juan capítulo 4, el versículo 14, que le dijo Jesucristo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta. ¿Para qué? Para vida eterna. Jesucristo, hermanos, está pensando en nosotros. Y Él está pensando en ti. Y Él sabe lo que pasa a uno, porque es un Dios que sabe lo que es el sufrimiento. Ahora yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿cuáles las cosas que usted está pasando como ser humano? Cristo está interesado. Si Él lo dio todo, hermanos, dice la Biblia, si Él lo dio todo, ¿cuánto más estas otras cosas? Que este, hermano, sea un recordatorio. Cuando miramos que la Biblia nos dice que Jesucristo tenía sed, Él nos entiende. Y Él sabe lo que uno está pasando, porque Él lo pasó, ¿qué? Todo. Por lo cual, usted puede traer, hermano, cualquier cosa, porque Él lo entiende. Su pastor no lo puede entender, su papá no lo puede entender, su mamá no lo puede entender, los abuelitos, su amigo, su amiga, su maestro, su profesor, pero Dios sí. Que este sea un recordatorio. Amén. Y como me toca también la segunda palabra, hermanos, voy a aquí en Juan, capítulo también 19, Pastor Sosa no pudo venir. Tuvo una situación, ¿verdad?, que le vino inesperada, pero aquí estamos, ¿verdad? Lo importante, mire aquí en Juan capítulo 19 y el versículo 30 también, nos dice la Biblia aquí, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo, hermanos? Consumado es, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, no es muy familiar para con nosotros, el tetelestai, no es muy familiar para nosotros, pero en aquel entonces sí lo era, hermanos. En el primer siglo era muy común, muy usada. Un siervo
Un siervo usaba esta palabra cuando su amo le asignaba algo y él terminaba la obra que su amo le había delegado. Él decía, he completado la obra que me has asignado. La he terminado. Cuando un sacerdote examinaba un animal en el sacrificio, después de encontrarlo sin mancha, el sacerdote decía, he examinado el cordero y está completo, está limpio, en otras palabras. Está completo, lo que como sacerdote tengo que hacer está completo, ya lo examiné. Un artista, hermanos, en la pintura, un retrato, después de hacerlo, pintarlo, él decía, he terminado, he terminado. Esos son algunos de los usos, ¿verdad?, que se usaban comúnmente, pero sobre todo, hermanos, la palabra griega traducida consumado es, se usaba como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho el pago total de una deuda. ¿Sí me escucharon? Mire, entonces mayormente se usaba, ¿verdad?, cuando usaban los recibos de los impuestos para indicar que se había hecho pago total de una deuda. Todo ciudadano, hermanos, tenía una deuda para con el gobierno en pagar los impuestos, y no era hasta que pagaran sus impuestos, entonces se le otorgaba el recibo de impuestos que decía pago total. El ser humano, hermanos, quiero recordarles, hermanos, el ser humano está en una gran deuda. Nosotros el creyente tenía una deuda con Dios. Bien endeudados con Dios por el pecado. Hay mucha gente seriamente endeudada con Dios en estos momentos. Y muchos de nosotros también estamos grandemente endeudados con Dios por el pecado. Hay inmoralidad en la vida. Esa persona está endeudado con Dios. Hay adulterio en la vida, hay una deuda con Dios. Hay, hermanos, fornicación en la vida, hay una deuda con Dios. Hay idolatría en la vida, hay una deuda con Dios. Hay pleitos uno con el otro, esa persona está endeudada con Dios. Hermanos, hay envidias, esa persona está endeudada con Dios. Hay homicidios, hay borracheras, hay drogas, hay homosexualidad, hay chismes, hablar mal de la gente. Déjeme decirle que la gente está endeudada con Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién de estas cosas que acabo de mencionar, quién no es culpable de esto? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha codiciado? ¿Quién no ha deseado algo mal? ¿Quién no ha guardado rencor? ¿Quién no ha hecho a alguien cosas chuecas? Lo que quiere decir que el ser humano está bien endeudado. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. Endeudado con Dios. Y una persona, hermanos, que no... Lo que estamos aquí hablando, que prácticamente es el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz. Y si no hay un arrepentimiento, y si no hay una fe en el Señor Jesucristo, la persona está endeudada con Dios. ¿Qué digo endeudada? Digo en bancarrota con Dios. Y déjeme decirle que no, ni el carro, ni la casa, ¿verdad? Ni una bancarrota le puede aliviar de esta deuda que el ser humano tiene. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. Si mire cómo usamos la bancarrota para salirnos de las deudas.
libres de deudas. Ya no más. Los $20,000 que teníamos en deudas y los $10,000 de deudas de las compras del mall y los $5,000, ¿verdad? De las cosas que compramos para la casa. Venimos a la bancarrota y ¿qué, hermanos? Libres de deuda. Pero en respecto al pecado no hay nada de eso. No hay dinero que puedas pagar. No hay algo material que puedas quitar eso. No hay, hermanos. Y Dios sabía, hermanos, que nosotros estamos endeudados con Dios. Y no había ninguna manera que podíamos pagarla. No había ninguna manera. Entonces, la única manera que el ser humano puede librarse de esta deuda de pecado que tenemos el ser humano con Dios es aquí, hermanos, solo la sangre de Cristo Jesús puede librar de esta deuda de pecado, ¿sí o no? Solo, hermanos, lo que Jesucristo hizo en la cruz nos puede liberar de este pecado. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando Él estaba en la cruz, cuando Él estaba, hermanos, por tantas horas sufriendo, ¿qué es lo que dijo? Consumado es. Hermanos, la deuda del ser humano puede ser liquidada. Y por eso podemos estar nosotros también en la iglesia y podemos crecer en la iglesia y podemos estar años en la iglesia, podemos predicar en la iglesia, podemos cantar en la iglesia, podemos dar clase en la iglesia y poder estar con un bastón y decir crecí en la iglesia. Pero si el pecado, la deuda de pecado no está liquidada, no sirve de nada. Pero por eso Jesucristo dice, consumado es, tu deuda puede ser liquidada. Y yo espero que cada uno de nosotros, nuestra deuda con Jesucristo, hermanos, esté, ¿qué, hermanos? Liquidada. Amén, hermanos. Y si no lo es liquidada, pues que esta noche sea liquidada. Amén. Dios los bendiga. Muy bien, hermanos, tenemos la última palabra que se encuentra registrada en la escritura, en las escrituras de Cristo, ¿verdad? Y está en Lucas 23. Si tienes ahí tu Biblia, ¿verdad? Podemos leerla juntos o meditarla. Y dice el verso 46, que entonces, ¿estoy correcto? Déjame ver, Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Cristo murió. Dios, el creador de la vida, el autor de la vida, murió. La muerte es algo que tú y yo vamos a pasar. Tarde o temprano, Dios va a colectar lo que debes, como decía el hermano. Y eso va a pasar cuando dejes de respirar, cuando tu corazón deje de palpitar. Hay un juicio. Cristo murió para darnos vida. Su sacrificio fue porque Dios es un Dios santo. Y el pecado es una deuda que solamente la sangre de Cristo puede pagar. No hay otra forma de pagar esa deuda con Dios. No existe otra forma. Cuando Cristo estaba cargando su cruz, si tienes tu Biblia, voy a leer unos versos, y el verso 26 del capítulo 23 de Lucas, ahí habla de un tal Sirene que carga la cruz de Cristo. Verso 26 del capítulo 23 de Lucas dice: llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene,
que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y hacían lamento por Jesús. Las mujeres lloraban y hacían lamento por Jesús. Les dolía ver a un hombre justo, a un hombre que había hecho milagros, que había sanado tal vez a muchos de sus familiares. Y estaba cargando una pena que no debía pagar, porque era inocente. Y les daba temor, estaban llorando estas mujeres. Lloraban por él, hacían lamentación por él. Pero Jesús, ¿qué es lo que hizo? Vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no llores por mí. Aquí dice: no llores por mí. Lloren, ¿verdad? Por vosotras mismas. No te preocupes por mí, preocúpate por ti, porque tú tienes un gran problema con Dios, un gran problema. Dice: hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos, que la muerte nos alcance, porque hay un sufrimiento. Y dice el verso 31: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Hay una maldad grande en la humanidad. La humanidad realmente puede alcanzar niveles inconcebibles de maldad. Inconcebibles de maldad. Y Dios nos demuestra históricamente que el hombre, aunque sea muy religioso, aunque se llame pueblo de Dios, puede llegar a hacer barbaridades. Y aquí dice: Jesucristo a los suyos vino, aquellos a los cuales les dio la ley, y se mostró con milagros, tras milagros, tras milagros. Y se hicieron de corazón duro. No recibieron la palabra de Dios, no recibieron al Señor, no recibieron al Rey. Y no solamente eso, sino que le escupieron, le crucificaron, le azotaron, le clavaron y lo matamos porque también nosotros estuvimos envueltos por el pecado. Y dice: no lloren por ustedes, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Hay un problema enorme que todos tenemos. Ese es el pecado, y el juicio es cuando Dios viene a colectar lo que se debe. Hay un juicio. Cuando esto pasaba, Jesús había profetizado que iba a haber una destrucción. Cuando Jesús fue muerto y rechazaron al rey, los judíos fueron castigados. Dios mandó a Roma 70 años después, o al año 70, perdón, y destruyó todo Israel, todo el pueblo. Más de 600,000 personas murieron, 600,000, y muchas más fueron llevadas presas y llevadas por todas partes, por todo el mundo, ¿verdad? Los judíos dijeron: que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Hay un juicio grande. Y vemos también en la Escritura, Hebreos 9:27, que dice: de manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio.
¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? No hay chance. No hay chance de que tú puedas estar bien delante de Dios. No es posible. Solamente hay una solución. Y es por eso que Cristo murió. Y las palabras que Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu. La pregunta: ¿en quién encomiendas tú tu alma y tu espíritu y tu vida? ¿A quién le estás entregando tu alma, tu vida, tu familia, tus hijos? ¿A quién? Y principalmente, cuando el Señor llegue a colectar o llegue a pedirte, ¿a quién vas a tener que te ayude? No hay forma alguna, pero Jesucristo es la solución. Jesucristo por esto murió, por la maldad que hay en el mundo y en cada uno de nosotros. Él vino a dar vida. Él vino a dar vida. Y si tú no tienes vida, me refiero que estés contento con lo que tienes, que puedas realmente gozarte en Cristo, tal vez no eres salvo. Él vino a dar vida, Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a dar libertad a los cautivos, a sacar a los presos del pecado y de la muerte, vino a ofrecer su vida para salvación. Cristo dice en la Escritura que Él es nuestro abogado. ¿Sí o no dice así la Escritura? Abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Él es el abogado. Él es el abogado. Y ocupas de ese abogado. Concluimos. Hemos escuchado la palabra de Dios. El mensaje es claro. Cristo murió para darnos vida. Hay un juicio. Cuando vienes tú a Cristo, ya pasas de muerte a vida. Ninguna condenación hay para el cristiano. Ninguna condenación hay para el cristiano. Por eso Cristo nos ofrece la vida eterna. Si tú entregas tu vida, tu corazón, tu mente, tu familia a Cristo, Él te salva. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Por lo tanto, eres tú salvo. Has entregado tu vida a Jesucristo. El Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. El cristiano hace una oración aceptando a Jesús como Señor. Hermanos, si mueres hoy y Dios te pregunta: bueno, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le vas a contestar? Entonces, es importante saber que tu alma y tu espíritu estén en las manos del Padre. Que tu alma y tu espíritu estén en las manos del Padre, ¿verdad? Porque eso es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Nos recordamos esto, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Y si hay alguien que no ha hecho la paz con Dios a través de Cristo, hágala hoy. Tal vez tenga usted pena, si quiere levantar la mano está bien, pero haga la paz con Dios a través de Cristo, ¿verdad? Porque viene un juicio, ¿verdad? Y ese juicio es el castigo eterno, el lago de fuego, ¿verdad? El cual Cristo vino a salvarnos. Por lo tanto, hermanos, damos gracias a Dios por Jesús, porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es el Salvador, ¿verdad? Hoy es el día que puedes tú tener paz con Dios. Vamos a terminar en una oración, ¿verdad? Y va a haber otro canto. Y hermanos, si usted no ha hecho la paz con Dios, amigo, no ha hecho la paz con Dios, haga la paz con Dios, ¿verdad? Si hay alguien que le invitó, pregúntele ahí cómo es eso de hacer paz con Dios, cómo es eso de recibir a Cristo. Es importante, ¿okay? Y si somos cristianos ya de varios tiempos, ¿verdad? Hay que seguir serios en el camino del Señor. Amén. Amén. Ok. Vamos a orar entonces. Nos ponemos de pie, ¿verdad? Y tenemos un último canto mientras oramos y un recordatorio, hermanos, no se les olvide recoger a sus niños, ¿verdad? En el cuarto 105.
106, ¿verdad? No se les olvide, ¿verdad? Ahí están. Vayan por ellos, ¿ok? La gloria sea para el Señor, hermanos. Es un placer que estén aquí con nosotros adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu evangelio, por la obra que hiciste de redención, de salvación para cada uno de nosotros. Rogamos, Padre, que todo nombre aquí presente, toda persona, Señor, sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Pedimos que así sea, Padre, y que si no, que tú hagas convicción de pecado y que puedan llegar a la reconciliación. Por favor. Padre, ruego para que todos tus hijos regresemos con paz a nuestros hogares. Que, Padre, ese momento que todos hemos estado meditando y adorándote a través de la meditación de tu palabra, tú recibas la gloria. Y cuídanos, llévanos a nuestros hogares y tráenos a nuestras iglesias para alabar tu nombre en este domingo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.